Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Vamos a otro tutorial más. En este caso les enseñaré cómo utilizar una función en C++ y cómo crearla y cómo llamarla a una función o cómo usarla. Bien, primero para todo esto, lo clásico de siempre, necesitamos crear un archivo de texto. En este caso se puede consiguiendo abrir una terminal o directamente con un archivo de texto. Yo lo haré desde la terminal. Lo repito, como ya antes ahí en otro tutorial, ya había explicado cómo crear un archivo de texto nuevo para empezar a programar desde la terminal. En este campo se llama ejemplo. Utilizaré las librerías que se llaman include iStream y creo que hasta ahorita eso nada más. Conforme vayan saliendo más, utilizaré más. Y mi función o mi código principal. Bien. Algún punto importante aclarar es que a partir de ahora el hecho de que integer main quiere decir que es nuestro código principal. Muchos de los códigos principales o bueno, aplicaciones profesionales hacen uso de esto que se le llaman funciones. Una función es un código encargado específicamente de realizar una tarea y de regresar un valor. En este caso, por ejemplo, lo que generalmente hacen es que en el código principal, que es el integer main, llaman o crean esta función para que la función en otra parte del código haga todo su proceso para que nada más en la parte principal del código regrese el valor que se desea. Por ejemplo, en este caso puede ser cout. Vamos a hacer una calculadora, nada más que sin un switch o sin opciones, simplemente le voy a pedir los números y ya voy a hacerlo todo sin preguntarle nada al usuario. Ok, dame los números para poder calcular muchas cosas. El primero, ahí está, miren, y salto de línea, un CIN y vamos a ponerle un código, un valor de A. Que original, mis valores, por cierto, A, B y está ahí. Y ya te explicaré por qué está ahí. Cout, dame el segundo número. Ok. Ahora, hay otro tutorial en el que explico qué significa sein, cout, output, input. Me saltaré a la siguiente parte. En los tipos de datas existen diferentes tipos de datas que son, por ejemplo, integer, string, bools, float y long. Los integer son estos números que son enteros, como su nombre lo dice en inglés, integer, enteros. Luego hay algo que se llama como string, que es simplemente para una variable que va a tener un valor, pero de puras letras, solamente letras, no puede contener otra cosa más. Puede contener números, pero si tú le pones un valor string a un número y tú pones 4 y tú pones 2, el resultado te va a decir 42, porque nada más te sumó texto, no te está haciendo nada. Entonces, para únicamente texto son la función string. Luego está la función float. Float es para utilizar solamente y exclusivamente números, pero en este caso es para poder utilizar punto decimal o punto flotante, como algunos le llaman, y es por eso que se llama float, por lo de punto flotante. Y hay otra más de números que se le llama long. Long es para números ya en específico que son cantidades bastante, pero bastante grandes. ¿A qué me refiero con esto? A que necesitan más memoria a unos simples números que pueden variar hasta, por ejemplo, el 100. Entonces, el long se utiliza para números bastante grandes. Y ya por último, sería la variable bool. Esos únicamente sirven para verdadero o falso, no más. Si tú lo quieres poner texto, si tú quieres poner letras, te va a marcar error porque solamente dan verdadero o falso. Ahora, existe algo más o existe otra cosa que es void. La función void, ahorita explicaré para qué sirve. Bien, en este caso ya le pedí los dos números al usuario. Y es aquí donde vendremos a crear nuestro nuevo o nuestra función. Y en este caso primero ponemos el nombre como creo que se llama en este caso calculadora. ¿Ok?
Y le vamos a poner en función de quién está. En este caso en función de A y en función de B. Fuera de nuestro código principal utilizaremos una de las funciones que les decía hace rato, que se llama void. Esta función tiene la característica de que en cuanto se le invoca desde el código principal, hace todo lo que tenga que hacer, su tarea correspondiente, y la característica de que sea un void y no un integer es el hecho de que automáticamente, y sin que tengas que poner tú un cout, o que tengas que imprimir algo en pantalla, solo, él lo va a hacer solo, se va a imprimir en pantalla algo. ¿Por qué? Porque void para eso sirve, para que tú no tengas que especificar que tienes que imprimir en pantalla o qué es lo que vas a imprimir, sino que simplemente le imprime y ya. ¿Ok? Pero si tú le quieres agregar más cositas como de que la división, la resta, no sé qué, bla 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 bla, pues tendrás que hacerlo tú. Y en este caso ponemos el nombre tal cual que nosotros habíamos creado, que en este caso es calculadora. Aquí pondremos integer. En el código principal, en una función se especifica cuál es o en función de quién está. En este caso en función de A y en función de B. Cuando tú vas a crear tu función, tienes que poner exactamente el mismo número. Y ojo, se tienen que crear variables nuevas. ¿Qué es esto? No es que sean variables nuevas, sino que se le va a dar un nuevo valor o dentro de la función va a decir, X pertenece a A. Estoy llamando a X en mi nuevo código o en mi nuevo pues mini proceso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sí va a estar en función de A, va a estar en función de B, pero tú necesitas decir, estas dos letras son tal. Recuerden, la computadora nunca asume nada, nunca va a asumir nada, nunca va a hacer algo en automático o que nosotros pensemos que o lo va a dar por hecho. Nunca, siempre se tiene que especificar a la computadora todo lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, sería esto. Ahora yo voy a crear una tercera variable que se llame aquí, por ejemplo, sum, rest, y ya está ahí. Y ahora dice alguno que sea float para div, y multi. ¿Y por qué no resi? ¿Qué es residuo? Listo, una vez hecho todo esto, ahora sí procederemos a hacer lo siguiente. Sum, pues sería básicamente x más y. Y rest, todo lo contrario. X menos y. ¿Por qué puse la variable float? Para que me pueda dar puntos decimales y esté un poquito más aproximado al valor real. Y en este caso sería x sobre y. Luego multi. De igual manera, nada más x, asterisco, y. Y ya por último, resi, que significa residuo, porcentaje de y. Si yo ahorita compilo este programa, comprobaremos que la función void imprime solo. ¿Sí? Y había demostrado en otro video tutorial cómo poder compilar un archivo, cómo crearlo y cómo compilarlo. ¿Ok? Así que tampoco me detendré en esto mucho tiempo. Ejemplo.cpp, multivo o, mat. Es que no escribí bien el nombre. Ups. Sí. Ejemplo.cpp, negativo mat. Perfecto. Y punto mat. Y dame dos números. Está saliendo esto de la pantalla. Aquí está. Dame dos números. Para poder calcular muchas cosas. El primero, pues vamos a poner un número grande como 15. Y el segundo vamos a poner un 3. Ok. Les recuerdo, la computadora no da nada por hecho. ¿Qué quiere decir esto? Tuvimos que haber especificado return, no sé, sum, o return div, o return algo para que lo hubiera imprimido. En este caso yo no presioné nada, pero mejor hagámoslo con un cout, un buen cout, y que quiera decir, por ejemplo, la suma es espacio y sum.
line. Cout, la resta es rest en line. ¿Listo? Cout, así con cada uno de estos. La división es div. Cout, la multiplicación es multi. Así va a marcar el error. Y igual salto de párrafo y cout, el residuo de la división y es res. Salto de página. Ok, lo repito, antes no me imprimió nada porque tuvimos que haberle puesto return. Si no le ponía return, no me va a regresar nada, la computadora no da nada por hecho. Ahora volveremos a compilar y a ejecutar. 15, 3. Y eso es todo, ahí está. La suma es 18, la resta es 12 y la división es 5, la multiplicación es 45, la división es 0. Ah, mire, claramente aquí no le puse aún el line. Por eso es que salió todo apechurrado. Pero bueno, no importa, en fin. Puntos a recordar. Las funciones se pone el nombre que nosotros queremos que tenga esta función. Se pone en función de quién está A y B. Ojo, cuando se manejan variables, siempre es muy importante tener en cuenta que el orden en funciones sí cuenta. Es decir, si ustedes ponen una función en la cual tienen un valor que, por ejemplo, digamos que esta calculadora AB, yo que sé, hubiera estado antes de haberle preguntado cuál era el segundo número, o sea, el valor de B, va a pasar un error que se llama segmentation core fault. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede acceder a una parte de la memoria que no existe. Le estoy diciendo calculadora en función de A y en función de B. ¿B cuánto vale? B se estresa, la máquina se estresa y no puede completar lo que quieres decir. ¿Por qué? Por el simple hecho de que a lo mejor tú pusiste antes tu función de darle un valor a B. Entonces es muy importante que siempre función y variable que vayan a utilizar en una función para asignarla en valor a quien está, que ya tenga un valor previo especificado o que ya tenga un valor que si se le pregunta al usuario. ¿Ok? Segundo a recordar, siempre poner integer y el nombre de su variable o cómo quieren que sea su variable. Pero ojo, debe de conservar coherencia. ¿Qué quiere decir? Si aquí yo tengo un integer, en este caso es A y B, y aquí le pongo función de A y B, no esperen que tenga un bool. ¿Por qué? Porque me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque son enteros. En caso de que fueran float y yo luego los convierto a integer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque me va a dar el valor entero más cercano a ese número decimal. Pero tengan mucho cuidado. Generalmente y de preferencia traten siempre de utilizar lo mismo. Si es un integer en lo que la función está en tu función tiene valor de A y B y esos son enteros, pues bueno, vuelve a utilizar enteros. Trata de no hacer un cambio así porque lo más probable es que te marque un error. ¿Ok? Y por último, recuerda que este es mi código principal. Todo esto que ven aquí. Esta es mi función. Función es algo, una parte del código que se va a encargar de una tarea en específico cuando se le llame y que nos va a regresar un valor. Y bueno, pues hasta ahí sería todo. Maestrías 12 y 11 completadas. Hasta luego.